Continuamos con la charla, El futuro de la salud, innovación con IA y análisis de datos avanzados, presentada por Javier Díaz Celi, director asociado y fundador de Atina. Buenos días, ¿cómo están todos? Yo voy a hablarles un poco de la inteligencia artificial, devolviéndome y terminando donde está ahorita Alejandro en términos de contenido. Entonces, ya todos saben que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Como decía Víctor al principio, eso tiene 70 años. De mediados de los 50 empezamos a hablar de inteligencia artificial. En el 57 se hizo la primera neurona. Sino que en los últimos 5 años la evolución ha sido a una velocidad gigantesca. Entonces, la inteligencia artificial aplicada hoy en día en el sector salud está viviendo una explosión exponencial. En toda parte, en todas las publicaciones importantes, ya sea de tecnología, ya sean de negocios, ya sea de salud, encontramos cómo permea la inteligencia artificial y cómo las instituciones de salud empiezan a darle la importancia que se merece, por eso estamos todos aquí, ¿no? El 85% de las organizaciones de salud ya están utilizando la inteligencia artificial y el 45% la consideran la tecnología más importante a adoptar. Esto fue hace mes y medio en un review que hizo McKinsey. Esto empezó hace muchos años. En los años 50 queríamos entender con los medios de ese entonces cómo podíamos hacer ciertas tareas sencillas desde desde el punto de vista de hoy, como por ejemplo enseñarle a una máquina a distinguir un cuadrado de un círculo. ¿Cómo hacían esto? Con toda la matemática que tenían y con los pocos recursos tecnológicos de computación que había en ese entonces. La inteligencia artificial es la aplicación de las matemáticas para que las máquinas emulen el comportamiento humano. Si sabíamos a grosso modo cómo funcionaba una neurona, cómo la podíamos programar a partir de las matemáticas que teníamos y cómo la podíamos implementar a partir de la computación que teníamos. Porque en ese entonces la computación estaba apenas naciendo. Teníamos muy poquitos recursos tecnológicos, todo se hacía con las manos, pero lo que hemos visto es que a medida que ha pasado el tiempo, la inteligencia artificial está aprovechando los avances de las capacidades de cómputo y a medida que tenemos más capacidades de cómputo, tenemos muchas más posibilidades de implementar todo lo que antes de pronto era teóricamente posible, pero improbable desde el punto de vista de realización y viabilidad técnica. Tenemos la tecnología, tenemos la matemática, pero necesitamos los datos. Igual, empezamos en los años 50, 60, con una cosa que llamaba las tarjetas perforadas. Cada una de estas tarjetas tenían unos huequitos y así se programaba. Lo que vemos aquí a la derecha es un programa de computación de la NASA en donde si se caía alguna de esas torres era más fácil y rápido volver a perforarlas que tratar de volver a organizarlas. Hoy en día también tenemos que la cantidad de datos disponible, desde hace unos 10 años estamos hablando de Big Data, 15 años estamos hablando de Big Data, sigue creciendo de manera exponencial. Aquí estamos hablando este gráfico que estamos viendo acá está en zettabytes. Un zettabyte es 1.000.000 millones de terabytes. Es muy difícil de tratar de imaginarse eso desde el punto de vista de lo que uno maneja. Todo el mundo sabe que el disco duro donde uno guarda las fotos está de 1, 2 o 4 terabytes. Aquí estamos hablando de 1.000 millones de terabytes y es la cantidad de información disponible. Pero no toda esa información es útil. Como lo decía ahorita Alejandro, si entra basura a un modelo, así sea muy bueno el modelo, va a salir basura. De pronto va a salir una basura más bonita que la que teníamos inicialmente, pero va a ser basura y no necesariamente va a ser un resultado que podamos nosotros aplicar. Empezamos desde los años 50 a hablar de inteligencia artificial y hay una cantidad de términos que se asocian a la inteligencia artificial. La idea con este slide es tratar de clarificar un poquitico cómo se relacionan. La inteligencia artificial como un todo lo que busca es tratar de similar el comportamiento humano en términos de aprendizaje, de razonamiento, de resolución de problemas, de entendimiento del lenguaje.
y de percepción e interacción con el entorno. Esta última parte es la que hoy en día estamos realmente empezando a aplicar con mucho éxito. Inteligencia artificial desde los años 50, luego apareció el machine learning, el aprendizaje automático, en donde a partir de unos datos tratábamos de hacer un mapeo y encontrar patrones que, dado unos X, encontráramos la función que nos diera los Y. Y eso estamos hablando desde los años 80 más o menos. Hubo una gran explosión a finales de los años 90. Y en el 2012 empezamos a hablar de Deep Learning. Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning. Está orientado más que todo a la utilización de redes neuronales profundas. ¿Por qué profundas? Porque antes las capacidades técnicas y las capacidades de datos no nos daban para que las redes neuronales que existían desde el 57 pudieran ser mucho más inteligentes. En el 2012 empezamos a ver esta explosión de las redes neuronales inteligentes profundas, lo que nos llevó en el 2017 a una gran explosión en términos de tecnología, que fue la creación de los transformers. Alejandro ahorita les habló un poquito de los transformers, de los modelos de atención, y estos modelos de atención son los que están detrás del GPT que todos usamos. Y cuando ya tenemos esos modelos de atención, empezamos a hablar mucho más de inteligencia artificial generativa. Entonces, viendo un resumen de los últimos 70 años, empezamos a hablar en el 56 de inteligencia artificial. En el 70 habían sistemas expertos. El área de aplicación de los sistemas expertos fue sobre todo el área de salud. Había un sistema experto a finales de los 70, comienzos de los 80, que llamaba MySyn, y MySyn trabajaba a partir de reglas que eran escritas por personas expertas, por médicos expertos. En los 80 empezamos a hablar de redes neuronales entrenables, porque si bien existía la teoría de cómo implementarlas, se programaban a mano. En el 83 y 84 se desarrolló un algoritmo que permitía reentrenar los pesos que unían todas esas redes, todas esas neuronas, y pudimos entonces hablar de redes neuronales entrenables, aunque poco profundas. Ahí ya estamos en el ámbito del Machine Learning. En el 2012 llegó Deep Learning con las redes profundas, y esto empezó gracias a una competencia en visión de computación, en donde cada año se pedía a los participantes de esa competencia clasificar una imagen en 1000 categorías posibles. Esas 1000 categorías posibles eran perros, gatos, caballos, aviones, corbatas, sombrillas, etcétera, etcétera. Había varias razas de perros, varias razas de caballos. Y en el 2015 llegamos a un momento importantísimo, que fue cuando el modelo de reconocimiento de imágenes, de clasificación de imágenes, logró sobrepasar la capacidad humana. En el 2012 empezó el Deep Learning con un modelo que se llamaba un modelo de redes convolucionales, que permitía cambiar drásticamente como se estaba haciendo la visión por computación, utilizando redes neuronales profundas, y en el 2015 todos los modelos que participaban eran de este tipo de redes, y el que ganó, le ganó al humano que estaban utilizando como benchmark para ver qué tan bien estábamos. Entonces en el 2015 ya quedó chuleada la visión por computación en términos de clasificación de imágenes. Y luego seguimos con detección de objetos, con segmentación de imágenes. Hoy en día podemos ver qué píxel pertenece a qué categoría, y así podemos implementar, por ejemplo, los carros que se conducen por sí solos. En el 2017 llega otro gran avance, que es el desarrollo de los modelos Transformers. GPT, la T del GPT es Transformers. Y en el 2022 sale ese GPT. Del 2017 al 2022, estos modelos de Transformers de atención logran madurar. En el 2022, en noviembre, es que tenemos el boom en el que todos nos dimos cuenta de que ya estábamos en un nivel que no creíamos que estábamos en términos de inteligencia, cuando salió ChatGPT a finales de noviembre del 22. Y hemos tenido 2 años y medio de una evolución gigantesca, tal que en el 2025, hace mes y medio, logramos pasar una cosa que se llama el test de Turing. El test de Turing data del matemático Turing, que en los años 50 propuso una prueba para saber cuándo ya podíamos realmente hablar de inteligencia artificial. Y es una prueba en la que teníamos en un cuarto cerrado o una máquina o una persona, y le íbamos a hacer preguntas, y a partir de lo que nos decía la máquina o la persona, nosotros íbamos a poder decidir
si era una máquina o una persona. Entonces este test de Turing se ha estado realizando durante todos estos años y ya en el 2025, en marzo 31, logramos llegar en una investigación de la Universidad de California en San Diego que se logró pasar. Entonces, lo que mostraba ahorita Alejandro con respecto al video de Elon Musk, puede ser grandilocuente, pero no estamos allá. No sé si las máquinas tenemos un 10% de probabilidad de que nos vayan a atacar y matar a todos, pero sí estamos avanzando bastante y sobre todo estamos llegando a un nivel de autonomía en términos de lo que puede hacer un modelo, de qué tanto nos necesita a nosotros, que antes era solamente parte de la ciencia ficción. Los modelos fundacionales generativos, de los que estuve hablando sobre todo Alejandro en la mayoría de su presentación, son estos modelos de transformers que estábamos hablando. Son generativos porque simulan la creación de nuevo conocimiento, pero realmente lo que estamos haciendo eso es un autocomplete en esteroides. Probabilísticamente vamos a escoger cuál es la palabra siguiente más probable y a partir de eso creamos nuevo contenido. Cuando se logró hacer esto, empezamos a ver una cosa que se llama las capacidades escondidas no esperadas, en donde yo le preguntaba al modelo ciertas cosas y el modelo lo hacía de tal manera que no había sido necesariamente programado para eso. Es decir, el modelo, por ejemplo, puede hacer razonamiento matemático sin que inicialmente, los primeros modelos, sin que inicialmente hubiera sido programado para eso. El modelo puede generar código de computación sin que inicialmente hubiera sido programado para eso. Entonces estas capacidades emergentes fueron las que nos llevaron a pasar de que eso solamente es un autocomplete en esteroides a que esto realmente me permitirá automatizar ciertas tareas. ¿Cuáles son estas tareas? Pues tenemos una primera versión de los modelos que son los modelos fundacionales, que son los que luego tenemos que reentrenar y hacer el fine tuning, el chuleo del carro que está diciendo Alejandro ahorita, para que sea mucho más experto en ciertas tareas. Esas tareas pueden ser de creación, pueden ser de clasificación, de traducción, de transcripción. Inicialmente, en el 2022, teníamos un modelo que era buenísimo para resumen, pero que no era bueno para clasificar. Otro que era buenísimo para traducción, pero que no era bueno para transcripción. Entonces, poco a poco los modelos empezaron a ser entrenados de tal manera que por detrás de bambalinas podemos tener unas estructuras de varios submodelos que se encargarán de cada una de estas tareas, de tal manera que para nosotros sea transparente, pero si yo quiero coger uno de estos modelos y adaptarlo a lo que yo quiero en mi hospital, en mi institución, o adaptarlo a mi lenguaje que yo utilizo, lo puedo reentrenar, hacerle ese fine tuning a partir de un corpus de documentos en donde voy a coger toda la historia de vida, la hoja de vida del doctor Víctor y todo lo que ha escrito, todo lo que ha dicho, y él va a empezar a simular la manera como el doctor Víctor, en el avatar del doctor Víctor al principio, empezaba a responder las preguntas. Esto se está comoditizando, es decir, ya así como hablábamos de electricidad, de agua, de gas, estamos empezando a ver que los modelos de inteligencia artificial se están convirtiendo en un commodity. MMLU es una de esos benchmarks que hablaba al final Alejandro, en donde vemos cómo le va a estos modelos en diferentes pruebas. MMLU es Massive Multitasking Learning Understanding y 100 es el top. Estábamos en 42 en enero del 2022, ya estamos en 83 desde julio del 2023 más o menos. Y lo que estamos viendo es que los modelos análogos han venido bajando de precio drásticamente. Entonces, se habla más o menos de que cada 6 meses bajan 10 veces de precio. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Pues sacan unas nuevas versiones. Como bajan de precio, sacan una nueva versión y sigue bajando de precio, sacan una nueva versión y poco a poco se está convirtiendo en un commodity. Esto que está aquí son los últimos 2 años. Cada una de estas cajitas, antes eran 5 años de investigación, ahorita en 2 años tenemos una cantidad. La primera cajita, la ingeniería de prompts, de la que habló bastante Alejandro en la presentación anterior, no me meto ahí. Las cadenas de prompts.
Una vez que yo tengo mis prompts bien hechos, yo puedo empezar a encadenarlo. O sea, que la salida de este se utilice como entrada del otro. El RAG. El RAG son sistemas que para que yo le dé un punto de referencia a mi LLM y no me vaya a alucinar mucho en lo que me está diciendo, sino que se base, por ejemplo, en ciertos datos factuales que están en una base de conocimiento. Lo que mostró ahorita Alejandro de ese agente que iba a una base de datos es un RAG, se llama Retrieval Augmented Generation. Va a adquirir información aumentada por una base de conocimiento. No necesito necesariamente reentrenar mi modelo para decirle que considere ciertas fuentes de conocimiento. Yo le puedo agregar esas fuentes de conocimiento para que él se base en ellas para responder factualmente lo que yo le estoy respondiendo. El fine tuning es cuando ya voy a querer introducir esa información, ese conocimiento y esa manera de interactuar específicamente dentro del modelo, reentrenándolo. Los grafos de conocimiento es cuando no solamente me baso en las palabras y en el modelo probabilístico de cuál es la siguiente palabra a predecir, sino que además de eso extraigo un grafo conceptual que me permite ser muchísimo más detallista en términos de cómo organizo la base de conocimiento que estoy utilizando como punto de partida para responder a las preguntas que me están haciendo. La optimización programática de prompts trata un problema que habló bastante ahorita Alejandro, que es el hecho de que todo depende del prompt. Si yo le cambio una palabra al prompt, le agrego una frase, el resultado puede ser diferente. Pero no solamente eso. Cuando pasamos de GPT 3.5 a GPT 4, los prompts que me funcionaban muy bien en el 3.5 ya no me van a funcionar igual en el 4 porque es otro modelo diferente. Si yo paso de GPT a Gemini, igual. Entonces, yo tengo que poder hacer una aplicación, una solución a mis problemas que me permita estar cubierto en términos del riesgo de que mi modelo empiece a alucinar. Alucinar es cuando el modelo empieza a decir cosas que no estamos realmente esperando y que están por fuera de lo que yo le estoy preguntando, ¿no? Entonces, la optimización programática de prompts, en inglés es DSPY, Declarative Self-Improving Prompt. Lo que voy a hacer es, no voy a programar el prompt, voy a programar un modelo que me optimice el prompt con respecto a mis tareas. Entre esa optimización va a estar, por ejemplo, escoger diferentes ejemplos para ver cuáles de los ejemplos son los ideales en la creación de mi prompt de sistema inicial para que el modelo siga comportándose como se supone que yo quiero que se comporte. Y finalmente estamos en los sistemas multiagentes autónomos. Lo que vimos ahorita con Alejandro era un agente que al final de la presentación ya estaba hablando Alejandro de cómo este agente podía llegar a comunicarse con otros agentes. Ahí estamos hablando de sistemas multiagénticos. Y cuando estamos hablando de sistemas multiagénticos es donde, en el punto en el que estamos desde hace más o menos 6 meses, en el que tenemos ya lo suficiente madurez desde el punto de vista tecnológico y de desarrollo para que estos modelos empiecen a hacer cosas sin necesidad necesariamente de preguntarme a mí como humano qué es lo que sigue. Entonces yo le puedo otorgar ciertas libertades en términos de accionar a estos agentes. Ya no es únicamente vaya y búsqueme en la historia clínica del paciente cuáles han sido los exámenes médicos que ha hecho, sino también es, no es necesariamente el campo de medicina, sino también es vaya y buquéeme un avión porque me voy a ir a Bucaramanga y voy a quedarme 3 días allá. Entonces ya es hacer acciones, no es únicamente obtener información. ¿Cómo funciona esto? Tenemos el agente que tiene un estímulo inicial. Este estímulo inicial puede ser el prompt que yo le estoy dando, pero también puede ser un trigger. Todos los lunes haga esto. O puede ser un evento de que cada vez que la acción baje 5%, haga esto. Entonces, ese estímulo inicial no necesariamente es humano, puede ser del contexto o puede ser de otro agente. Ese estímulo inicial me va a desatar en el agente una reacción en donde él va a poder ir a consultar bases de datos, él va a poder consultar herramientas que me hagan, por ejemplo, tradúzcame esto de dólares a pesos teniendo en cuenta la tasa de cambio de hoy. Es algo que siempre va a estar cambiando. Él va a poder interactuar con otros agentes y eventualmente también va a poder interactuar con un humano. No todas las cosas deberían ser autónomas, eso sí es seguro.
Uno tiene que poder tener cierto nivel de control sobre lo que está haciendo por detrás un agente. Y para esto, antes estas tareitas que teníamos aquí no funciona esto, desde la gente interactuar con las demás fuentes de información, con las demás herramientas, tocaba programar cada una de esas herramientas a pie. Pero hace 5 meses tenemos un protocolo de control que me permite acceder programáticamente sin tener que yo rehacer un código cada vez. Y para yo poder hacer esto, no es sino configurar un archivito que ya le dice al modelo cómo tiene que interactuar y no tengo que programar nada. Esto ha cambiado drásticamente lo que ha pasado en la manera como se interactúa con los agentes en los últimos 6 meses. Hoy en día yo puedo llegar y a partir de mi voz decirle a un agente, necesito que me haga una aplicación en la que yo le diga cuál es la historia médica, cuál es el nombre o el código de un paciente, y a partir de eso me genere cuáles son los riesgos que usted ve, dado su historia médica, dado dónde vive, si está viviendo en una altitud, si está viviendo en sol, y a partir de esto me genere una aplicación web, solamente programando a partir de mi voz. Esto en 10 minutos uno puede tener una versión inicial de lo que sería una aplicación. Todo lo que yo quiera hacer, yo lo estoy utilizando bastante en este momento en mi día a día. Por ejemplo, si yo quiero pagar las tarjetas de crédito, hay una que tengo que pagarle al 5, otra que tengo que pagarle al 10, otra que tengo que pagarle al 25. Si yo quiero pagar los servicios públicos, a partir de un agente, de un sistema multiagéntico, yo puedo programar con mi voz para que me cree la aplicación, yo le doy mis datos de contacto y él se encarga de hacerme todo. Ya no necesito yo estar ahí. Si yo sé que es una tarea que voy a repetir, que puedo automatizar, el sistema multiagéntico se puede encargar de hacer esto, de hacer ese tipo de tareas. Y si yo voy a interactuar con otro agente, existe otro protocolo, que también lo mencionó Alejandro ahorita, que es A2A. Este tiene 2 meses, en el que ya también se está estandarizando la manera como los agentes se comunican entre ellos. Y eso también hace que la evolución y la interacción y la programación de soluciones sea muchísimo más rápida. En la salud, ¿qué estamos viendo en este momento? Pues, hoy en día, todas las nuevas soluciones están saliendo, muchas de ellas a partir de las startups. Hay una startup que se llama Abridge, que está entre los 50 startups más importantes en términos de financiación, según Forbes. Y lo que hace Abridge es la transcripción automática de notas clínicas. Entonces, por detrás tiene modelos generativos que se encargan de todo lo que estaba haciendo antes el médico durante una consulta, de tomar las notas, de traer información que necesita el médico para que no vaya él al sistema, de integrar los resultados de Electronic Health Records a la salida de la consulta, y de esta manera el médico se puede dedicar realmente puede dedicar su tiempo a la consulta con el paciente. Tenemos Hippocratic AI, que es un agente conversacional en donde por detrás tiene LLMs y va a automatizar las tareas administrativas de tal manera que tampoco vayamos a gastar tiempo en cosas que son manuales y repetitivas. Tenemos, esto es en términos de visión por computadora, tenemos que a partir de imágenes de topología de tuberculosis podemos llegar a identificar los bacilos. Esto es una investigación que está a punto de publicar la Universidad ICESI con la Fundación Bayerly. Yo soy profesor de la Universidad ICESI también. Y si bien estamos hablando de inteligencia artificial no generativa, sigue siendo inteligencia artificial, y es importante darse cuenta que así exista la inteligencia artificial generativa, las otras inteligencias artificiales siguen teniendo sus usos, porque la inteligencia artificial generativa es un martillo, pero yo necesito un destornillador, ¿no? Tenemos adquisición de ecocardiogramas asistidos. Esto es buenísimo. Una persona que esté en un lugar alejado donde no tenga un médico experto puede llegar con una máquina de estas. La máquina le dice, muévase más hacia arriba, muévase más hacia la izquierda. Le va a asistir específicamente para que el ecocardiograma que esté tomando sea lo más
exitoso posible. Y todo esto a partir de una gente que está detrás ayudándolo. Tenemos, aquí muestra cómo le está diciendo, por ejemplo, rótelo hacia la izquierda, rótelo hacia la derecha, muévelo hacia arriba, y aquí te muestra cómo es la calidad del electrocardiograma que estás tomando. Tenemos el desarrollo de fármacos. Así como tenemos que los modelos de lenguaje funcionan para texto, también funcionan para secuencias de proteínas. Y a partir de un modelo LLM entrenado no sobre texto, sino sobre secuencias de proteínas, puede llegar a predecir cuál debería ser la composición de una proteína, y a partir de esto se están sacando fármacos. Entonces teníamos Pandanomics, Insilico, tenemos varias empresas que ya están sacando ese tipo de soluciones basadas en inteligencia artificial generativa para crear nuevos fármacos. Tenemos la cirugía roboasistida. DaVinci 5, Intuitive, es una empresa que tiene DaVinci 5, que son unas máquinas especiales que tienen por detrás modelos de Deep Learning, tienen por detrás modelos de Machine Learning predictivo y tienen por detrás modelos generativos para realizar la asistencia al médico durante una operación asistida por inteligencia artificial. Tenemos agentes conversacionales para el apoyo emocional de terapia psicológica. Eso también es una de las que han tenido, en los últimos 2 años ha tenido más o menos bastante inversión. Tenemos monitoreo de paciente que se usa en enfermedad crónica. Ahorita el doctor Víctor decía que los dispositivos de monitoreo iban a ser prevalentes y cada vez lo van a hacer más. A partir de un anillo, este tipo de soluciones permite monitorear cuál es el estado de un paciente crónico. Tenemos la automatización de flujos administrativos, que también es tan importante y tan costosa desde el punto de vista de la gestión de una institución de salud. Y finalmente tenemos las aplicaciones transversales, sea una institución financiera, sea una empresa de manufactura, sea una empresa de servicios, todas tenemos unas tareas transversales que tenemos que solucionar y para las cuales ya existen soluciones basadas en diferentes sabores de inteligencia artificial que me permiten buscar o eficiencias o aumentar mis capacidades. Porque hoy en día, perdón, porque hoy en día lo que tenemos nosotros es que la inteligencia artificial se puede aplicar en las instituciones de 2 maneras. Una, que es la inicial, la que algunas empresas ven como el punto de partida, aunque no necesariamente es la ideal, que es cómo yo acortar gastos de recursos humanos. La otra es cómo hago yo para que las personas que tengo hoy en día tengan más libertad para ocuparse de optimizar y de innovar. Los que se van por la primera solución van a tener de pronto ahorros inmediatos, pero los que se van por la segunda van a sobrepasar a los que se fueron por la primera en 2 o 3 años. Tenemos obviamente la interacción con clientes, que también es completamente transversal a todos los sectores, en donde tenemos los call centers que se pueden automatizar a un 90%, y esto ya se está viendo y ya está pasando. Ya todos estamos siendo eventualmente contactados por un robot de llamadas que nos pregunta cosas necesarias, automatizables e inmediatas sobre nuestro sistema de salud, sobre nuestra conexión de internet, etc. Y no hay que olvidar que detrás de esto hay limitaciones y hay riesgos. Entonces, primero, la explicabilidad. En muchos casos yo necesito entender por qué el modelo me está diciendo que va a pasar esto, por qué yo estoy dando este diagnóstico, y algunos de estos modelos son cajas negras. Entonces hay soluciones para que yo pueda tratar de destrabar lo que está pasando adentro de este modelo, que me permiten explicar mis resultados. Segundo, las alucinaciones y los sesgos. Las alucinaciones, cuando empiezo a decir cosas completamente incoherentes, le pasa mucho a los modelos LLMs. Y los sesgos, cuando, dependiendo de lo que yo le enseño en mi conjunto de datos con los que entreno mi LLM, puedo empezar a hablar del genocidio blanco en Sudáfrica, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la privacidad y el acceso a datos. Hay información que no debería poder ser compartida ni siquiera con un LLM. Y el acceso a datos debería estar protegido de tal manera que no haya fuga de información confidencial.
Los costos de entrenamiento, de los cuales también ya habló Alejandro al comienzo, que pueden llegar a ser bastante onerosos, aunque también están reduciéndose bastante. Y finalmente los riesgos regulatorios en un entorno en donde las reglas apenas se están escribiendo y están evolucionando cada 2 o 3 meses, dependiendo del sector y dependiendo de los avances, pero siempre tenemos que la tecnología va mucho más rápido que la legislación y la regulación está entonces tratando de ponerse al día en ese camino y durante esa estabilización de la regulación vamos a tener ida y vuelta hasta que lleguemos a una estabilización. Conclusiones, la IA hoy en día es un commodity como la luz, como el agua, como el gas. La inteligencia artificial está redefiniendo la salud y todos los demás sectores transversales gracias a todas las capacidades de automatización y de optimización que estamos viendo que nos permiten. La transformación en salud combina múltiples tipos de IA, de inteligencia artificial. No nos quedemos únicamente con los modelos generativos que son buenísimos y que funcionan para muchas cosas, pero no funcionan para yo poder predecir si un paciente se va a quedar 3 días o 5 días. Para eso tenemos Machine Learning, por ejemplo. Los modelos fundacionales multimodales y los agentes de IA son los pilares sobre los cuales la nueva innovación se va a desarrollar en el sector. Los agentes de IA me van a permitir la integración fluida de todos los sistemas dentro de mi institución gracias a estos protocolos de comunicación que estamos hablando del MCP y del A2A, que les mostré de cómo los agentes se comunican entre ellos. Existen riesgos y limitaciones como los que vimos ahorita y finalmente que estamos frente a una oportunidad histórica en donde este es el momento del cambio, ya no necesariamente solamente para hacer pruebas de concepto, sino para ver cómo realmente voy yo a integrar la inteligencia artificial para cambiar los procesos internos de mi empresa, porque ya todas las condiciones están dadas, en términos de capacidad de cómputo, en términos de inteligencia de los modelos y en términos de acceso a los datos que tenemos dentro de todas nuestras instituciones. Muchas gracias.